15 horas con 45 minutos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Informe T13 por las pantallas de T13 en vivo. Vamos de inmediato con Sebastián Ávila porque hace minutos el Servicio de Impuestos Internos confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra todos los que resulten responsables por el delito de cohecho. Esto luego de que se filtraran una serie de audios donde el abogado Luis Hermosilla revelaba el supuesto pago de coimas a funcionarios de la institución. Ya te vemos, Sebastián, buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata esta información entregada por el Servicio de Impuestos Internos. Sí, Nico, es una denuncia que ha sido oficializada, que ha sido anunciada por el Servicio de Impuestos Internos y que hasta el momento, y acá hay que ser bien claros, va en contra de las 3 personas que se escuchan en este audio que fue dado a conocer por el medio CIPER mediante esta investigación. Hablamos del abogado Luis Hermosilla, del empresario Daniel Sauer y de la abogada Leonarda Villalobos. Todo esto lo decías tú respecto a esta conversación donde se habla respecto al pago de coimas, sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también a un funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Qué es lo que nos decía el director del servicio, Hernán Frigolet? Que se trata de una denuncia que se extiende a la espera de poder tener mayor antecedentes para así poder configurar el delito de cohecho. Ya cuando se reúna toda esa cantidad de antecedentes, de información necesaria para eso, se podría transformar eventualmente en una querella en contra de estas 3 personas involucradas y de todos aquellos quienes resulten responsables. Le preguntamos al director del Servicio de Impuestos Internos si se sabía algo respecto al funcionario que es mencionado por el abogado Luis Hermosilla, que estaba esperando este pago de 10 millones de pesos para así poder tener información privilegiada. Ellos dicen que claro que no, aún no tienen conocimiento de quién es esta persona. Hay que entender que, y lo decía también Frigolet, ellos se enteraron por la prensa de esta situación y en el minuto 1 empezaron entonces con esta investigación, este sumario interno, a lo que se suma esta denuncia que han anunciado durante esta jornada. Una denuncia que se suma también a otra querella que fue presentada por la Comisión para el Mercado Financiero contra Hermosilla, Villalobos y contra Sauer. Hay que recordar que todo esto viene a propósito de la conversación que se escucha en este audio respecto a poder tener la mayor cantidad de información por la investigación que se está realizando en contra del Factoring Factop y de la corredora de bolsas SFT, cuyo empresario y podríamos decir también el director de toda esta situación es justamente el empresario Daniel Sauer. Es una investigación por delitos de apropiación indebida, administración desleal y también estafa y lavado de activos. Es por eso que el abogado Luis Hermosilla hablaba de poder depositar estas altas sumas de dinero a estos funcionarios de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos para así poder tener la mayor cantidad de información respecto a cómo va avanzando esta investigación y qué antecedentes ellos tenían. Hay que recordar que esto es una situación delicada, teniendo en cuenta que las denuncias en contra de este factoring y esta corredora de bolsas que está comandada por Daniel Sauer ya suman alrededor de 100 respecto a distintos empresarios que han visto estas irregularidades por parte de este factoring y de esta corredora de bolsa y que han decidido entonces denunciar estas situaciones que se han generado al interior, y todo esto es lo que desata este audio que, lo decía también el director del Servicio de Impuestos Internos, se habría grabado hace unos 4 meses atrás. Vamos a escuchar parte de las declaraciones precisamente de Hernán Frigolet respecto a este hecho. Hay declaraciones también por parte del presidente Boric mediante Twitter en su llegada a San Francisco para participar de la cumbre APEC. Vamos a escuchar las declaraciones de Frigolet y ya vamos a comentar eso. Hemos ya presentado una denuncia ante la Fiscalía para hacernos parte, para que se investigue en profundidad cualquier acto de cohecho y de corrupción que haya ocurrido al alero de estas denuncias. Nuestra denuncia va contra los 3 que están en las grabaciones y contra aquellos que resulten responsables, porque tenemos certeza de que pueden estar actuando con una red bastante más amplia. Y en función de cómo eso evolucione y los antecedentes que vayamos recabando, ambas instituciones colaborando estrechamente, puede transformarse efectivamente en una querella una vez que tengamos delimitados cuáles son los delitos cometidos. A ver, este tipo de noticias podríamos decir que ya es de larga data, lo habíamos escuchado en otros casos, se hacía referencia incluso dentro de estos mismos audios al caso Penta, por ejemplo, porque el mismo abogado Luis Hermosilla sentía que este caso
que evidentemente se podría transformar en un caso de corrupción, podría tener muchas similitudes con ese hecho en particular y que fue investigado y que terminó con personas tras las rejas. La mayoría, al menos podríamos decir, terminó con otro tipo de medidas u otro tipo de condenas, pero lo cierto es que a nivel mediático este caso claramente que marcó un precedente respecto a cómo se maneja la probidad en el país, y es por eso también que es tan preocupante, no solamente para las mismas personas que están siendo investigadas, sino que también para todos los servicios, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, porque obviamente significa una mancha en lo que es su reputación. Vamos a revisar porque también tenemos la reacción del presidente Gabriel Boric, que como lo decíamos hace un rato atrás, aterrizó en San Francisco para participar en la APEC, y él mismo lo decía, ve detalles de los graves hechos investigados por CIPER, delitos como los que se sugieren en el reportaje. Dice, son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas, y dice, no van a escatimar en esfuerzos para esclarecer estos hechos, investigar y sancionar a quien corresponda. Por otro lado, está la declaración del abogado Luis Hermosilla, que entre otras cosas, que es parte de lo que estamos viendo también en pantalla, hace alusión a haber sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo. Esto teniendo en cuenta que se trata de un audio del que al momento no se tiene claridad de quién lo habría grabado y mucho menos de quién lo había filtrado. Lo cierto es que la filtración no ocurre por parte de CIPER. CIPER solamente da a conocer este audio que les había hecho llegar esta persona hasta el momento desconocida. Se podría presumir, Nico, de acuerdo a quienes estaban presentes en esta reunión, que habría sido tanto Daniel Sauer o Leonarda Villalobos quien podría haber grabado esta conversación que dura más de 100 minutos y en el que se escuchan tantos detalles que podrían obviamente configurar un delito de cohecho. Lo cierto es que hasta el momento, y como lo decíamos hace unos minutos atrás, es un proceso judicial que está recién comenzando, una investigación que se está llevando a cabo de manera interna por parte del Servicio de Impuestos Internos, y por otro lado también esta denuncia que ellos mismos realizan y que se podría transformar en una querella, tal como pasó con la Comisión para el Mercado Financiero, que interpuso justamente este recurso judicial ante la Fiscalía contra Luis Hermosilla, contra Daniel Sauer y también contra la abogada Leonarda Villalobos. Parte de los detalles entonces de lo que ha sido toda esta situación que se ha desatado producto de esta investigación de CIPER y cuyas últimas declaraciones han surgido justamente acá, del edificio donde están las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, ahí en el 6º piso, donde hemos podido conversar entonces todo el detalle de esta denuncia con el director de este servicio, Hernán Frigolé. Nico. Muchas interrogantes, Sebastián, que se abren luego de esta filtración de audios por parte de este medio de investigación CIPER. No solamente estas denuncias para indagar por parte del Ministerio Público, que fueron presentadas por el Servicio de Impuestos Internos y también por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, sino también ha tenido otros coletazos. Por ejemplo, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ANFP, informó que el abogado Luis Hermosilla ya renunció al Tribunal de Honor del organismo, un cargo que iba a mantener durante 4 años, pero ya se retiró voluntariamente, dejó este cargo, y también hace minutos fue allanada una de las viviendas, una de las casas en Las Condes de uno de los involucrados, de Daniel Sauer, que por parte del personal de la OS7 de Carabineros llegó para poder allanar este domicilio y llevarse, por ejemplo, computadores, documentos y otros elementos que van a ser claves en esta investigación. Cualquier información, Sebastián, retomamos el contacto contigo para conocer ese detalle. Perfecto, buenas tardes. Que tengas una buena